Bueno, para este video vamos a ver cómo es el ejercicio del análisis descriptivo, pero de variables cuantitativas. En el video anterior habíamos observado eh, la funcionalidad del Jamovi y las opciones que entrega el software para el análisis de variables cualitativas. Eh, Vamos a mirar ahora acá lo que es el análisis descriptivo de variables cuantitativas. Pasemos entonces a abrir el archivo que hemos venido trabajando, que es el archivo BDDepor. Es la base de datos que hemos cargado desde el principio de la práctica y vamos a observar en esta base de datos cuáles son las variables cuantitativas que se encuentran en esta base de datos. Entonces, cuando observamos el archivo, podemos ver que esta base de datos tiene bastantes variables cuantitativas: la edad, el peso, la talla, la masa piel, la masa adiposa, la masa muscular, la porción muscular, la masa residual, la masa ósea. Vamos a tener bastantes variables con que trabajar desde el punto de vista de su naturaleza cuantitativa. Entonces, aquí hay que hacer algunas claridades teóricas, que es lo que vemos en los cursos de estadística, y es que para el análisis descriptivo de las variables cuantitativas siempre vamos a tener muchos estadísticos descriptivos, ¿sí? A una variable cuantitativa se le puede obtener el valor de la moda, se le puede obtener la desviación estándar, se le puede obtener el rango intercuartil, se le puede obtener el rango, el valor mínimo, el valor máximo, la media, la mediana, eh, el coeficiente de variación, se le puede obtener la kurtosis, en fin. Hay muchos estadísticos descriptivos que se le puede sacar a una variable cuantitativa, pero para el caso específico de mm, describir, de comunicar, de mostrar el comportamiento de una variable cuantitativa, sobre todo en el ámbito de la comunicación científica, lo que utilizamos normalmente son dos pares de estadísticos descriptivos. Utilizamos la media acompañada con su estadístico de dispersión, que es la desviación estándar, o la mediana acompañada con su estadístico de dispersión, que es el rango intercuartil. Entonces, para que entendamos un poquito de esto, vamos a mirar algunos artículos para que observemos cómo en los artículos se describe o se muestran en las tablas las variables cuantitativas. Entremos, por ejemplo, a mirar este artículo. eh, Vamos a buscar acá qué tablas tienen variables cuantitativas. Miremos, por ejemplo, esta tabla 2 que tiene varias variables cuantitativas, y miren que en la descripción de las variables cuantitativas, por ejemplo, peso, estatura, perímetro de cintura, nos entregan la media, la desviación estándar, el percentil 25, que sería el cuartil 1, la mediana, y el percentil 75, que sería el cuartil 3. Hay cosas de estadística descriptiva, desde lo teórico, que hay que tener claras, ¿sí? Yo ya les había dicho, los estadísticos descriptivos que se le pueden sacar a una variable cuantitativa son muchos, pero en el caso del reporte y del uso eh, para la descripción, sobre todo en el ámbito de comunicación en investigación y de comunicación académica, lo que se utiliza son dos pares de estadísticos descriptivos. La media con la desviación estándar, véanla acá, media con desviación estándar, y la mediana con el rango intercuartil. ¿Quién compone el rango intercuartil? El cuartil 1 y el cuartil 3, que es lo mismo que decir percentil 25 y percentil 75. Entonces aquí quiero que vayan observando cómo es la visualización o la forma en cómo se va organizando en una tabla eh, los resultados de una variable cuantitativa para poder comunicarla. Miremos otro ejemplo. Observemos, por ejemplo, acá.
Entremos a mirar en este artículo. Si entramos a mirar, por ejemplo, en este artículo, ustedes se van a dar cuenta que hay una tabla, esta tabla 1, que mezcla tanto variables quali como quanti, ¿sí? Miren que esta sería una tabla bivariada porque tiene una variable que cruza al resto de las variables, es la variable de los dos grupos diferentes, el que tiene la característica y el que no, ¿sí? O sea, es una variable con dos categorías que se cruza con el resto de variables. Pero entre las variables que hay acá en el cruce, hay unas que son quali. Miren que esta tabla me mezcla cruce quali y hay otras que son quanti. Si nos centramos en la quanti, miren que la quanti me está reportando la media, 55,5 sería la media más menos la desviación estándar. ¿Listo? O 54,3 más menos la desviación estándar de 17,1. Uno para un grupo, el grupo que tiene el evento de interés y el otro grupo que no tiene el evento de interés. ¿Listo? Entonces, observemos que la forma de comunicar las variables cuantitativas en lo descriptivo va a tener esas dos posibilidades. O la media con la desviación estándar o la mediana con el rango intercuartil. Entonces, por ejemplo, si observamos otro artículo, pasemos a mirar otro artículo, podemos ver que, bueno, busquemos primero el artículo. Abramos, por ejemplo, este artículo de B&J. Busquemos acá una tabla. Acá podemos observar una tabla. Miremos que en esta tabla hay tanto variables cualitativas, miren la variable cualitativa acá, con su respectiva frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿sí? Tal cual como lo indican las convenciones de la tabla, pero también hay variables cuanti, ¿sí? Por ejemplo, esta variable de distancia a la carretera principal en kilómetros, miren que está con mediana y el rango intercuartil. ¿Listo? Mediana y rango intercuartil. Si seguimos bajando en la tabla, miremos que aquí hay otra subdivisión de la tabla que tiene número de mujeres para una variable cuantitativa en donde me la reportan con mediana y IQR. Entonces la mediana sería 25,5 y el IQR sería 17,5 a 38. 17,5 sería el cuartil 1 y 38 sería el cuartil 3. Recuerden, el IQR es el Q1 y el Q3. ¿Listo? Pero en cambio, si veo la edad en años, me la reportan con media y con desviación estándar. Entonces la pregunta es, ¿por qué me reportan algunas con media y desviación estándar y por qué otras con mediana y rango intercuartil? Esas son cosas que hemos visto ya en los cursos de estadística y sabemos que aquellas variables que distribuyan normal, vamos a hacer el proceso de descripción y de reporte con su media y con su desviación estándar. Y aquellas variables que no distribuyan normal, vamos a hacer su proceso de descripción y de reporte con la mediana y el rango intercuartil. Aquí lo que nos interesa, si bien hay que hacer algunos encuadres teóricos, lo que nos interesa aquí es mirar cómo utilizamos el software para volver práctico eso que vemos en la teoría en estadística. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar en el software? Vamos a necesitar, primero, por dónde hacemos la prueba de normalidad. Y segundo, cómo sacamos la media con la desviación estándar o la mediana con el rango intercuartil. ¿Listo? Entonces ya sabemos que para variables cuantitativas, el proceso de análisis descriptivo tiene dos opciones. O la variable cuantitativa la describimos con media y desviación estándar o la describimos con mediana y rango intercuartil. ¿De qué depende que elijamos una u otra? Del tipo de distribución que tenga la variable. Y para poder determinar el tipo de distribución que tiene la variable, utilizamos las pruebas de normalidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué tipo de prueba de normalidad tiene incluido el Jamovi. ¿Listo?
Entonces, lo primero con lo que nos tenemos que relacionar es tener claro que el módulo para análisis de variables cuantitativas es este módulo de exploración, para análisis descriptivo de variables cuantitativas. Entonces vamos a entrar al módulo de exploración y vamos a entrar a donde dice descriptivos. Listo. Aquí en el módulo de descriptivos vamos a pasar las variables que sean cuantitativas, porque estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿sí? Recuerden que el módulo de descriptivos también me permite sacar tablas univariadas de variables cualitativas, univariadas. Que si yo, por ejemplo, cojo sexo y lo paso para acá, le voy a poder pedir la tabla univariada y él me la va a sacar, ¿sí? Cosa que no puedo hacer, por ejemplo, con la variable edad. Yo no puedo pasar la variable edad para acá y pedirle tabla de frecuencias porque él no me va a sacar tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque esto no es una variable cualitativa. ¿Listo? Muy bien, esas claridades ya las tenemos. Entonces, centrémonos nuevamente. Estamos en el análisis de variables cuantitativas. Entonces, tomemos la primera variable cuantitativa que hay, que es la variable edad. ¿Listo? El Jamovi por defecto te va a sacar a vos unos estadísticos descriptivos, ¿sí? Que vienen ya cargados en el paquete. ¿Listo? Si yo desgloso esta pestaña, voy a ver lo que él por defecto ya tiene, digamos que chuleadito para mostrar, ¿sí? Entonces él te muestra el N, véanlo acá, que es el total de registros o el total de datos. Si hay valores perdidos, te muestra cuántos valores perdidos hay y te muestra la media, la mediana, el valor mínimo, el máximo, la desviación estándar. Esto que hay acá es lo que hay señalado acá. Si yo, por ejemplo, llego y deshabilito n, ya aquí no va a aparecer n. Si yo deshabilito, por ejemplo, la media, ya aquí no va a aparecer la media. Si deshabilito valores perdidos, ya aquí no va a aparecer los valores perdidos. ¿Ok? ¿Qué es lo principal que tengo que saber? Como ya tenemos claro desde lo teórico que para el análisis de variables cuantitativas se necesita la prueba de normalidad, entonces hay que ir a buscar la prueba de normalidad. Y la prueba de normalidad que el Jamovi tiene dentro de su estructura como programa, por la que viene por defecto, hay la posibilidad de, a partir de los módulos, de cargar otras pruebas de normalidad, ¿sí? No solamente la Shapiro-Wilk, podemos cargar la Kolmogorov, la Anderson-Derlin, la Omnibus, hay varias pruebas de normalidad que se pueden cargar. Pero entonces, o la Shapiro-Francia también, pero la que viene por defecto es la Shapiro-Wilk y la podemos utilizar, eh, digamos que con un buen margen de potencia para determinar la distribución de normalidad. Ya hay suficiente literatura que habla de la confianza que se le puede depositar a la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad eh, de una variable cuantitativa independiente del tamaño de los datos. Pero bueno, esos son otros elementos teóricos que no tenemos que abordar necesariamente acá. Muy bien. Entonces, sabemos que viene con la Shapiro-Wilk, entonces yo le voy a decir, hágame la prueba de normalidad para la variable edad. Y él me va a dar el valor de P, que es con el que yo determino si esa variable distribuye o no distribuye normal. Como este valor de P es inferior al valor de referencia que utilizamos en las pruebas de hipótesis, ¿sí? Que es ese criterio arbitrario que se utiliza para comparar en estadística frecuentista el valor de P obtenido de las pruebas, que es lo que conocemos como alfa, ¿sí? Como es menor que alfa, yo voy a decir que esa variable no distribuye normal. Por lo tanto, como esa variable no distribuye normal, yo la voy a describir con la mediana y el rango intercuartil. Entonces yo voy a llegar y le voy a decir, vea, entrégueme la mediana, véala acá. Usted ya sabe que para su variable edad, usted va a utilizar la mediana, véala aquí, y el rango intercuartil. ¿Quién sería el rango intercuartil? Los percentiles. Percentil 25 y el percentil 75, véalos ahí. Entonces el percentil 25, 13, el percentil 75, 16,5 y el percentil 50,
Es lo mismo que la mediana, que es el 50% de los datos. Miren que en el percentil 50 es 14.0, la mediana es 14.0. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, al caso de los artículos en los que nos estamos basando, ustedes se van a dar cuenta que, ¿por qué estos autores para la variable número de mujeres reportaron la mediana y el IQR? Porque muy seguramente esa variable no distribuía normal. Como no distribuía normal, reportaron la mediana y el IQR. ¿Por qué reportaron para la edad en años la media y la desviación estándar? Porque cuando le hicieron la prueba de normalidad a esta variable, eh, muy seguramente les distribuyó normal. Entonces, si vamos y lo miramos en otro artículo, exploremos otro artículo, miremos este artículo de acá, a ver qué tablas tiene. Si observamos, por ejemplo, la tabla de este artículo, ustedes se van a dar cuenta de lo mismo. Miren que es una tabla que tiene variables cualitativas, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Miren que es un estándar en la publicación, variables cualitativas con frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y las variables cuantitativas con media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil. Si ustedes ven, por ejemplo, acá la edad la publican o la describen con media y desviación estándar, mientras que, por ejemplo, la salud autorreportada la describen con mediana y rango intercuartil. ¿De qué depende que utilicen una u otra? Si ambas son variables cuantitativas, ¿de qué depende que utilicen una u otra? Del tipo de distribución, como lo habíamos visto, ¿sí? De si la variable distribuye o no distribuye normal. Es más, por lo general en los artículos, si entramos a mirar la parte de la metodología en el análisis estadístico, miren que los tipos de test paramétricos fueron utilizados cuando se cumplía la asunción de normalidad, ¿sí? Entonces, por lo general, muchos de los artículos hablan o enuncian o afirman que se realizó el test de normalidad, muchas veces dicen qué tipo de test se utilizó, pero por lo general lo condicionan a el análisis bivariado, que es lo que sigue después del descriptivo, se puede hacer con test paramétricos o no paramétricos y eso va a determinar o va a estar condicionado por el tipo de distribución que tenga la variable. Si se puede asumir o no como una distribución normal. ¿Ok? Entonces, la distribución para las variables cuantitativas condiciona tanto su análisis descriptivo como su posterior análisis eh, o su posterior alcance analítico, ¿sí? Mediante pruebas de hipótesis. Muy bien, entonces volvamos al Yamovi. Entonces ya sabemos cuál es la prueba de normalidad que el Yamovi hace. El Yamovi hace la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y conforme al resultado de esa prueba vamos entonces a poder determinar cómo analizamos nuestras variables cuantitativas. Entonces voy a pasar estas otras variables que tenemos acá, voy a pasar varias a la vez, ¿sí? Para que observemos cuáles distribuyen normal y cuáles no. Si miramos, por ejemplo, el peso, el valor de P de la prueba de normalidad para la variable peso es mayor que alfa, lo que implica que esta alfa, recordemos que es 0,05, lo que implica que esta variable eh, es muy probable que distribuya normal. La variable talla no deberíamos de asumirla como en distribución normal, la variable masa piel sí, la variable masa adiposa sí, la variable porción adiposa no. ¿Eso qué implicaría? Que si yo me estoy construyendo una tablita de este tipo o me estoy construyendo una tablita de este tipo, ¿sí? En el momento en que yo tenga el croquis de mis variables, perdón, el que yo tenga el esqueleto de mi tabla y ya sepa qué variables van, y cuando usted empiece a colocar los valores correspondientes de cada variable, usted va a sacar del Yamovi lo que necesite conforme al tipo de distribución. Entonces,
Si vas a reportar o vas a describir la variable edad en años, como vos ya sabes que la variable edad no distribuye normal, a la variable edad le vas a sacar la mediana con el rango intercuartil. Entonces, vas a sacar la mediana que es 14 con el rango intercuartil que es 13.0 a 16.5. Si vas a reportar la variable peso, como distribuye normal, vas a reportarle la media con la desviación estándar, 54,5 con 12,9. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser aquí lo fundamental? Que ustedes tengan claro, o uno tener claro, cuál es la estructura de su tabla descriptiva o cuál es el diseño, la estética, la forma de la tabla descriptiva que quiere construir, porque el Jamovi lo que te va a dar en los resultados, te va a arrojar las salidas para que vos tengas los números con los cuales vas a alimentar esa tabla. ¿Listo? Entonces, aquí ya, por ejemplo, tenemos claro cómo hacer la prueba de normalidad para determinar si una variable cuantitativa se puede asumir que distribuye o no distribuye normal. ¿Ok? Y que eso nos permita identificar si la describo con la media y la desviación estándar o con la mediana y el rango intercuartil. Ahora, ¿qué otras cosas le puedo yo describir a una variable cuantitativa? Le puedo sacar la moda, miren que yo le puedo pedir la moda, ¿sí? Le puedo pedir el valor mínimo, el valor máximo, le puedo pedir la varianza, le puedo pedir el rango. El rango es diferente al rango intercuartílico. El rango es la resta entre el valor máximo y el mínimo de todos los datos, mientras que el rango intercuartílico es el Q3 y el Q1, o sea, el 25 y el 75%, el valor que se ubica entre el 75 y el 25% de los datos, que está en torno a la mediana. Le puedo pedir el error de desviación asociado a la media, con lo que tengo pues acá, le puedo pedir asimetría, le puedo pedir kurtosis, ¿sí? Pero para lo que hacemos nosotros dentro del ejercicio de divulgación de resultados y presentación desde lo descriptivo, ya tenemos claro que vamos a utilizar dos parejas, la media o la desviación estándar, la mediana o el rango intercuartil. Listo. Media con desviación estándar, mediana con rango intercuartil. ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de normalidad que la variable tenga. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos obtener desde el Jamovi para las variables cuantitativas? Podemos obtener también los gráficos. ¿Sí? Ah, bueno, antes de que miremos los gráficos, aquí va a haber una opción importante y es que, por ejemplo, usted puede hacer el análisis de la variable edad, pero discriminar en categorías de una variable cualitativa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar sexo y decir y pasarlo aquí a split by, ¿sí? Y él me va a mostrar el comportamiento de la edad entre hombres y mujeres. Me va a decir si la edad de los hombres distribuye normal y si la de las mujeres distribuye normal. En este caso, ninguna de las dos distribuye normal. Si miramos, por ejemplo, el caso del peso, para el peso, en los valores del peso de los hombres distribuyen normal, mientras que los valores del peso de las mujeres no distribuyen normal. Entonces, esta función de split by va a ser bastante útil porque me va a permitir a mí desagregar los valores cuantitativos de esa variable cuanti por categorías de interés o por grupos de interés. ¿Que quién me da esos grupos, esas categorías de interés? La variable cualitativa. Muy bien. Entonces, ¿qué más opciones me da este módulo de descriptivos del Jamovi? Me da la opción adicional de crear plots, de crear gráficos. ¿Cuáles van a ser los gráficos de interés, por ejemplo, para mis variables cuantitativas? En las variables cuales habíamos visto que el gráfico de interés son los diagramas de barras, ¿sí? Y que el Jamovi me entrega los diagramas de barras. Para el caso de las variables cuantitativas, los gráficos de interés van a ser o los histogramas, y miren que es muy sencillo, si yo le quiero sacar un histograma a la variable edad, le doy aquí en histograma y él me va a sacar el histograma, le puedo pedir la línea de densidad y me va a entregar la lineecita, ¿sí?
puedo pedirle los bossplot. Entonces le voy a decir que me entregue el bossplot para la variable edad y miren que me va a entregar el bossplot. Tengo varias cositas desde el punto de vista estético para colocarle al bossplot, la silueta del violín y el comportamiento de los puntos de los datos, ¿sí? Que pueden ser así dispersos o pueden ser apilados. Y le voy a también poder pedir que aparte de que me entrega el bossplot, me entregue o me ubique la media. Entonces sabemos que en el bossplot la línea que está al interior de la caja siempre es la mediana, representa la mediana en un bossplot. La media se agrega adicional si usted la quiere observar y normalmente se representa o con un rombo o con un cuadrado o con un punto dentro del bossplot. Listo. Entonces, el Jamovi me permite visualizar la media y visualizar o obtener diferentes visualizaciones para los bossplot. Recuerden que con esta opción de Split By yo puedo hacer comparaciones. Entonces, por ejemplo, quiero comparar la edad en años entre la porción adiposa. Entonces, cojo porción adiposa y la paso para acá para Split By y él me tiene que sacar 3 bossplot. Miren que me va a sacar la edad en años de los que tienen porción adiposa aceptable, elevada y muy elevada. Listo. Me va a mostrar los outliers, me va a mostrar el valor de la media y si quiero, como les mostraba ahorita, colocarle pues como estas cositas estéticas de la silueta del violín y del comportamiento de los datos. Si se lo quiero agregar pues al plot o al gráfico. Bueno, muy bien. Eh, con estos elementos que acabamos de ver, la idea es que cada uno y cada una que está viendo este video pueda hacer un ejercicio individual con esa base de datos que les dejé en GitHub y con este archivo de muestra que les había dicho que les preparé, que son tablas de referencia. Ese archivo está también ahí en GitHub. La idea es que usted, con la base de datos que ya cargó en Jamovi, vaya a Word, construya un esqueleto siguiendo este ejemplo de tabla y lo llene con el análisis de las variables de la base de datos que hemos trabajado. Entonces, ¿para qué son estas tablas? Para que usted las replique, ¿sí? Para que usted con el Jamovi construya eh, este mismo tipo de tabla, pero con los datos de la base de datos que hemos venido trabajando. Listo. Estas son tablas de referencia para que para que podamos practicar cómo se publican o se construyen las tablas descriptivas en una publicación científica, ¿sí? Y que podamos hacer el ejercicio de replicar la tabla. Listo. Entonces, si cada uno y cada una coge los datos que hemos venido trabajando en el Jamovi y se coloca a realizar o a replicar cada una de estas tablitas con los datos que tenemos en la base de datos, va a poder materializar lo que acabamos de ver, replicar los ejercicios que vimos y hacer un proceso de aprehensión del conocimiento desde lo práctico, ¿sí? Desde la capacidad y la competencia que se tenga, desde el aprendizaje adquirido de decir, soy capaz de construir una tabla descriptiva a partir de una base de datos. Una tabla descriptiva que cumpla con unos requerimientos técnicos mínimos de publicación. Para eso les pongo estos ejemplos. Listo. Bueno, espero que lo que hemos visto hasta el momento les haya servido para que se afinen o se adquieran las competencias de análisis descriptivo de información utilizando el software Jamovi.